Bueno, si hablamos de dengue, tenemos que recordar que ya son 13 las provincias donde Sí, hay sí. casos registrados. El Ministerio de Salud ya está hablando de brote, ¿eh? Claro, quizás todavía no sea el momento de hablar de epidemia, pero estamos realmente en una situación concreta. A ver, Julieta Elgur se encuentra con un hombre altamente conocido dentro de la ciencia y de la medicina en la República Argentina, sobre todo por sus trabajos en materia de SIDA, pero es un infectólogo realmente reconocido. Julieta, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Lourdes, Alejandro. Exactamente, en las últimas horas se conocieron 6 casos autóctonos de dengue. La pregunta es, ¿estamos ante un brote epidémico de esta enfermedad o no? Hay que tomar precauciones, mayores precauciones. Por eso estamos con el doctor Khan, que él va a responder estas dudas. Doctor, ¿estamos ante casos alejados? ¿Estamos ante un brote epidémico? ¿Cómo estamos? Bueno, el Ministerio de Salud de la Nación ha calificado la situación como un brote y yo creo que esto responde a la acumulación de un número importante de casos en un corto periodo de tiempo, que además vale la pena decir que no es la época en la cual uno espera el pico de la epidemia de dengue, que nosotros la tenemos todos los años en realidad. Normalmente esto nosotros lo vemos hacia mediados de febrero, marzo, inclusive con casos en abril hemos tenido en otros años. Este año se adelantó, seguramente vinculado con algunos fenómenos climáticos, como el fenómeno del Niño, que nos trae mucha humedad, mucha agua, mucho sol por el otro lado, porque estamos en pleno verano. Esa combinación arma una suerte de tormenta perfecta para lo que es la acumulación de los reservorios que permiten que el mosquito pueda multiplicarse. Muy importante que la gente tenga presente que donde no hay mosquito, no hay dengue. De modo que lo que podemos hacer dentro de lo que depende de cada uno de nosotros es tratar de evitar la acumulación de agua, sobre todo en receptáculos o reservorios como pueden ser lo que ponemos para que tomen las mascotas, como puede ser los platitos que están abajo de las plantas, algunos cacharros que puedan quedar allí en el fondo de la casa olvidados, neumáticos, es decir, todo lugar a donde se acumule agua en un ambiente, oscuro, con humedad. Ese es el ambiente perfecto para que las larvas del mosquito se multipliquen. Doctor, Lourdes, Alejandro, los estaban escuchando. Sí, doctor, ¿sabe que una de las características que uno piensa, por lo menos con un concepto ya antiguo, es que se encuentra el riesgo en zona norte, en zonas tropicales, ¿no? Porque es un mal endémico allí en esos climas, pero ¿tiene la capacidad ahora de adaptarse a diferentes zonas geográficas y también temperaturas? ¿Tiene que ver con esto del cambio climático? Absolutamente. Fíjese que hasta el año 1997 no había un solo caso de dengue en la Argentina. Claro. Empezaron a venir algunos casos importados, tanto sea por migrantes como por turistas que fueron a países vecinos como Brasil, Paraguay, etcétera, que trajeron entonces involuntariamente el dengue, y en la medida en la que tenemos mosquito, tenemos la posibilidad que ese mosquito pique a una persona y que luego se lo transmita a una tercera persona. Eso hasta ahora, nosotros en las definiciones que usábamos para dengue hasta hace unos pocos años, Sí. era persona que viniera de una zona de riesgo. Pero hoy por hoy ya tenemos casos autóctonos en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Santa Fe, e inclusive hay algunos casos autóctonos en la capital federal, de modo tal que efectivamente se ha corrido la frontera, y la frontera se ha corrido por motivos varios. Por un lado, eso tiene que ver con el cambio climático, como usted muy bien señala. Hemos talado, cuando digo hemos, me refiero a los seres humanos, no es que lo hayamos hecho usted o yo, pero hemos talado el Amazonas. Se ha corrido mucho la frontera sojera, con lo cual se han desmontado una importante cantidad de reservas de árboles, y eso evidentemente influye en el clima y hace que lo que antes era para una zona muy tropical, resulta ser que la Argentina ahora tiene una buena parte de su territorio donde esto ocurre. No tenemos dengue en la Patagonia porque el clima no es favorable para el mosquito, por lo menos hasta ahora, pero sí tenemos dengue en zonas que hubieran sido impensadas hace apenas 4 o 5 años. A ver, doctor, ¿se acuerda? Alejandro Puerta lo saluda desde aquí, desde la televisión pública. Usted recordará... ¿Cómo anda, doctor? ¿Bien? Usted recordará bien, que allá por... Bien. Pero sabe que tengo la imagen del 2009 de los municipios fumigando por el barrio. El temor que todos teníamos ante una enfermedad que aparecía como nueva, como tropical, como sofisticada para el conocimiento de lo que nos sucedía a los argentinos con las epidemias que teníamos normalmente. Y nos asustamos. Y después
fue aflojando el asunto y me parece que nos relajamos un poco. Tendremos que empezar a preocuparnos como en el 2009, cuando tuvimos, y quiero repasarlo para darle el número exacto, 27.943 casos de dengue en la República Argentina. A ver, separemos las cosas. Sí, tenemos una situación que puede llegar a terminar como la del 2009 o puede ser menos grave o más grave, no lo sabemos todavía, no podemos hacer pronóstico en ese sentido. El tema de la fumigación yo les diría que tiene un efecto muy limitado. La fumigación sirve para cuando uno encuentra, digamos así, ciertos lugares concretos a donde puede haber un reservorio, se puede fumigar en los bosques, se puede fumigar en la reserva ecológica, en lugares por el estilo, pero es imposible fumigar toda la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y hacerlo en forma permanente, porque el efecto de la fumigación no dura más allá de 48 o 72 horas. Muchas veces es un elemento que tranquiliza a la gente, si ve que las autoridades fumigan. De la misma manera que hay un caso de meningitis en un colegio y entonces cierran el colegio para, entre comillas, desinfectarlo, o un caso de hepatitis, y eso tiene un valor bastante limitado, pero frecuentemente si no se hace los padres protestan porque creen que no se está haciendo nada. No es a través de la fumigación como se va a resolver el problema, lo cual no quiere decir que no se pueda fumigar en ciertos lugares, pero no esperemos que las autoridades dispongan una fumigación masiva del país, porque eso es absolutamente imposible, además sería tóxico para la gente, ¿no? El cierre para vos desde allí. Sí, me gustaría agregar una pregunta para el doctor. ¿Qué pasa con las mujeres embarazadas? ¿Pueden viajar, pueden transitar por estos países limítrofes dentro del país? ¿Qué pasa con ellas? ¿Son grupos de riesgo? Bueno, con las mujeres embarazadas pasa algo que tiene que ver con el mismo mosquito, pero no con el mismo virus, ¿sí? Este mosquito es un mosquito que transmite varias enfermedades, puede transmitir varias enfermedades, entre ellas, por ejemplo, el dengue, pero también un virus que se llama virus Zika, que no circula en la Argentina, es importante decirlo, al menos por ahora, pero sí tiene una alta tasa de circulación en Brasil. Es un virus que a las personas, digamos, que no están embarazadas no les produce más que un cuadro febril, mucho menos grave que el que puede producir dengue o el virus chikungunya, pero que en las mujeres embarazadas se lo ha relacionado con una malformación congénita que se llama microcefalia, es decir, un trastorno que termina siendo un trastorno muy severo del sistema nervioso central, y por lo tanto la recomendación para las mujeres embarazadas que no tengan una necesidad imperiosa por muerte de un familiar o por alguna cuestión absolutamente, digamos así, impostergable, que se abstengan de viajar a Brasil. Muchas gracias. Gracias por su tiempo, doctor. Al contrario, gracias. Bueno, nosotros nos quedamos aquí desde el Hospital Fernández. Cualquier información nos volvemos a comunicar. Buenísimo, Bien, Julieta, muchas gracias, bien, ¿no? Y bien. el llamado siempre es a la prevención, Claro. es algo que escuchamos una y otra vez, pero es clave para tratar de poner un freno a esto que ya está siendo calificado como un brote por parte del Ministerio de Salud. ¿Qué es prevención? Evitar los cacharros, es decir, las ollas viejas que quedaron con agua, evitar ese neumático que quedó en el fondo y que con la última lluvia también se llenó de agua. Si tenés la pileta de lona o lo que sea, que esté clorada, que esté con buena circulación de agua, que esté limpia. Todo lugar donde se pueda criar el mosquito es lugar donde puede el Aedes aegypti, que es fácilmente reconocible porque tiene pintitas el mosquito. Conocido en el Caribe como el patas blancas. Patas blancas se le dice. Se le dice Bueno, así justamente bien, porque justamente tiene por su los fisonomía. colores, exactamente.